Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un tutorial para todas las personas que aman el degradé, pero que siempre tienen problemas para llevarlo a cabo. Aquí les voy a comentar cuáles son los materiales que vamos a necesitar. Una de las cosas más importantes que vas a necesitar es un polímero transparente, una esponja de maquillaje, pinzas para curvatura C, tijeras de hoja larga, eso es muy importante también, una brocha de cerda suave, esmalte gel blanco y los de colores. Lo primero que vamos a hacer entonces es preparar la esponja con la que vamos a trabajar. Vas a tomar entonces la esponja de maquillaje y la vas a cortar con las tijeras. Tienes que realizar el corte lo más derecho posible. Luego pones la esponja entre medio de la pinza para realizar las curvaturas C de las uñas. Vas a tomar un trozo de cinta adhesiva o la parte del medio del papel de molde para uña y lo vas a pegar en tu mano. Puede ser arriba de tu guante o en este caso yo lo hice en mi antebrazo. Luego vas a tomar la esponja y vas a dar unos toquecitos suaves con ella sobre el pegamento. Esto va a hacer que ese mismo pegamento reduzca las pelusas y las partículas que pueden estar en la esponja y que luego van a quedar en la uña. Aquí les voy a mostrar todo el material que pudo haber quedado en la uña y que con la ayuda de este papel pudimos retirar antes. Una vez que ya tienes lista tu esponja de maquillaje, vamos a proceder con el primer degradé. Vamos a comenzar con 2 o 3 colores. Aquí yo escogí 3 colores de la línea Luxio de Accents. Son Dazzle, Bombshell y Delightful. Una vez que ya tengas tu uña preparada, vas a aplicar una capa fina de esmalte blanco. Y luego vas a polimerizar en la lámpara LED por 45 segundos aproximadamente. Vas a comenzar poniendo los colores desde el más oscuro al más claro o viceversa en las proporciones respecto a la uña que tú consideres bien. O sea, si quieres que la uña tenga un color oscuro en menor cantidad, vas a reducir obviamente la cantidad que tú pones de ese producto con respecto al largo de la uña. Con la esponja de maquillaje empieza a dar toques suaves en la uña. Vas a comenzar desde el centro dando toquecitos que se desplazan cada 2 milímetros aproximadamente hacia la derecha. Luego de la derecha vas a ir hacia la izquierda y de la izquierda a la derecha. Si ves pelusas, sácalas inmediatamente con la ayuda de un palito de naranjo. Y luego repasa el esmalte con la esponja en las mismas direcciones de toquecitos. Repite este patrón hasta que los colores estén difuminados. No te preocupes por cómo queda la primera capa. Siempre la cobertura va a ser de suaves colores. Una vez que difuminaste y sin curar el producto, vierte polímero transparente sobre toda la uña. Asegúrate que el polímero cubra toda la uña, no dejes ninguna esquinita sin el producto. Vas a dejar reposar el acrílico unos 60 segundos en la uña y luego polimerizas por otros 60. Sacude con la brocha de cerdas suaves hasta retirar todo el acrílico que quedó suelto en la uña. Así, cuando pongas la siguiente capa de colores, no vas a contaminar tus esmaltes. Vas a aplicar la segunda capa de colores y luego vas a difuminar con el mismo patrón de movimiento. Recuerda, centro, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha. A estos movimientos también le puedes agregar zigzags horizontales, ascendentes y descendentes. En ciertas partes el video va a ser reproducido a mayor velocidad para no aburrirlas con un video tan largo.
Es importante recalcar que los toques deben ser suaves y que aunque no se ve así en el video, yo sí lo estoy haciendo de esa manera. Si ves que una transición no está 100% difuminada, como pueden ver acá, pasa la esponja de nuevo con toques en zigzag, pero esta vez arrastra el color más oscuro al más claro. Esto lo puedes hacer con el resto de producto que quedó en la esponja, no es necesario que añadas más. Una vez satisfecha, puedes polimerizar por 30 segundos. Si quieres un color más intenso como resultado final, añade una tercera capa y repite los pasos. No se preocupen por la cantidad de capas de colores. Las esponjas tienden a absorber mucho producto, por lo que las capas son relativamente finas. Acá viene otro tip. Puedes soltar o arquear la esponja para que tenga mejor calce respecto a la curvatura de la uña en la que se está trabajando. Esto va a ayudar a que la transición de colores sea un poco más suave. Entonces, para recapitular, los movimientos que les recomiendo y no hacer con la esponja son los siguientes. A mano izquierda, en el movimiento número 1, les recomiendo empezar desde centro a la derecha de forma horizontal, luego de la derecha hacia la izquierda pasando por el centro, de la izquierda a la derecha nuevamente pasando por el centro y así sucesivamente. El movimiento número 2 también tiene un desplazamiento horizontal en el mismo orden que el anterior, pero en vez de toques hacia el lado, vas haciendo movimientos en zigzag, o sea, arriba, abajo, mientras te desplazas con la esponja hacia la derecha. Luego, de la derecha a la izquierda pasando por el centro, de la izquierda hacia la derecha, nuevamente pasando por el centro, etc. El movimiento número 3 es similar al 1, pero en vez de horizontal lo haces en diagonal ascendente o descendente. Empiezas en el centro, te desplazas con toquecitos en diagonal descendente hacia la derecha, luego derecha, centro, izquierda con toquecitos en diagonal descendente y de la izquierda al centro a la derecha, etc. Una vez que llegas a la parte de abajo de la uña, te vas a devolver de la misma manera, pero con diagonales ascendentes. El movimiento número 4 es una mezcla del 2 y el 3. Recuerda que siempre debes pasar por el centro de la uña. Lo que no debes hacer son movimientos que pasan por el centro solamente algunas veces, como de derecha, centro, izquierda. Luego retornas a la derecha sin tocar la uña, o sea, por el aire. Y nuevamente das toques de derecha, centro, izquierda, derecha, centro, izquierda. O sea, cada vez que te devuelves no tocas la uña. Eso no lo recomiendo, ya que la esponja va a dejar algunas marcas en el degradé y no va a generar un resultado óptimo. Acá pueden ver ejemplos de lo que no recomiendo, que es derecha, izquierda, sin devolverse por la uña. O hacer movimientos sin ningún patrón en específico, sino que dar unos taps o toquecitos en un lado, luego en el otro, luego en otro lado y así sucesivamente. Entonces sería centro, derecha, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda y así le agregan los movimientos ascendentes, descendentes o zigzags. Aquí estoy haciendo lentamente algunos de los movimientos que sí recomiendo.
Espero que esta gráfica de los movimientos que intento explicarles les ayude a tener más clara la idea de los movimientos. Una vez que estás conforme con el difuminado, vas a polimerizar por 30 segundos. Vas a agregar una capa de top coat brillante y vas a polimerizar por 30 segundos más en la lámpara LED. Luego añade una segunda capa de top coat y esta vez puede ser tanto brillante como mate. Vas a finalizar polimerizando por 60 segundos. Luego de polimerizar, espera aproximadamente 30 segundos y limpia la uña si tu último top coat tenía capa de inhibición. La segunda capa de finalizador es muy importante. Debido al uso del polímero, la uña queda con una superficie porosa. Y cuando le agregamos dos capas, la primera lo que hace es rellenar esos valles que quedan y la segunda genera una superficie lisa y suave. Ahora vamos con el segundo degradé. Esta vez voy a estar utilizando el color Cosmo de Luxia, este Bright Coral de Options, ese también es de Accents, y el color número 132 de Ugly Duckling. Nuevamente entonces vamos a preparar nuestra esponja. Algo muy importante que olvidé mencionar en el primer diseño es que nunca debemos ocupar el borde de la esponja que viene sellado desde su fabricación. Siempre usa el borde del lado que hemos cortado, ya que el lado de la esponja que viene liso desde la manufactura ha sido procesado y sellado, por lo que el esmalte se va a resbalar por falta de superficie porosa. También me gustaría agregar que el corte de la esponja debe tener el mismo largo de la uña en la que trabajamos. Retiramos entonces las partículas sueltas de los bordes que cortamos. Una vez que tenga lista la esponja, vamos a aplicar entonces los colores del más oscuro al más claro en una capa. Empezamos a difuminar recordando el patrón de movimientos. Una vez que hayas difuminado, recuerda que no debes curar el producto y vas a cubrir toda la uña con polímero. Recuerda dejar reposar unos 60 segundos antes de polimerizar en la lámpara por otros 60. Vas a sacudir súper bien la uña, vas a retirar todas las partículas que están sueltas y luego añadir la segunda capa de colores. Vas a difuminar nuevamente con la esponja, recordando los patrones: centro derecha, derecha izquierda, izquierda derecha. Una vez satisfecha con el difuminado, vas a polimerizar por 30 segundos. Recuerda que si quieres un resultado con colores más intensos, debes añadir una tercera hasta una cuarta capa, dependiendo de tu gusto. Acá les va otro tip. Si quieres, puedes cambiar la proporción de los colores. Si ves que, por ejemplo, el tono más claro está ocupando muy poco espacio con respecto al largo de la uña. En ese caso, cuando tú pongas los colores antes de difuminar, vas a poner los colores oscuros en menor cantidad, ocupando quizás entre todos los colores oscuros la mitad del largo de la uña, y el resto va a ser el color más clarito.
y luego difuminas. Si añades una tercera o cuarta capa, vas a repetir los pasos anteriores. Esta vez no es necesario que agregues más polímero. Si te estás preguntando cuánto polímero puedes añadir, yo recomiendo una capa, y ya si los colores son demasiado suaves, puedes agregar una segunda capa de polímero. Una vez que ya polimerizaste, está todo listo, vas a cubrir entonces con 2 capas de top coat. Recuerda que el primero siempre es un top coat brillante y que el segundo puede ser mate o el mismo brillante si quieres. Esto es debido a que la capa de top coat brillante es mucho más resistente a manchas que los mate. Entonces, de alguna manera, sellas la uña primero con el brillante y luego ya le das el acabado final si va a ser brillante o mate. Por otro lado, el top coat mate, si es aplicado en mayor cantidad que una capa, tiende a dejar un acabado medio amarillento. Esto es debido a la fórmula. Para el tercer degradé voy a estar utilizando 4 colores. El primero es Lovely de Accents. El segundo es Nail Republic, el número 308. El otro es Peaceful, también de Accents. Y el número 004 de Ugly Duckling. Debo aclarar que no recomiendo que mezcles marcas, debido a que las fórmulas pueden ser diferentes entre ellas, afectando la compatibilidad y la viscosidad. Si el trozo de la esponja es lo suficientemente grande, solo corta la parte que usaste y asegúrate que no quede color de la difuminación anterior. En este diseño número 4 voy a estar haciendo algo un poco más extremo. Voy a añadir 8 colores, pongo mi primera capa y repito todo el proceso. Y luego van a ir dándose cuenta a medida que difumino que no trabajan muy bien juntos.
De todas maneras trataremos de llegar a un degradado. Este tipo de difuminados es especial para hacer atardeceres con siluetas de palmeras. Para finalizar, vamos a hacer un degradé con colores oscuros. Los colores que voy a estar utilizando, y perdonando mi francés, Noir, Shadow, Dixon y Bespoke. Para este degradé no necesitaremos una capa de esmalte blanco. Añades entonces la primera capa de colores, difuminas con los patrones enseñados, cubres toda la uña con polímero, dejas reposar, añade la segunda capa de colores, vuelve a difuminar, y si te das cuenta que con la segunda capa todavía puedes ver a través de los colores, te voy a dar otro tip. Vas a tomar un poco de gel paint negro, lo vas a poner en tu paleta y le echas un poquito del esmalte color negro. Lo mezclas y ahí debajo añades los otros tres colores en la misma posición que los añadiste en la uña. Con la misma esponja das unos toquecitos para difuminar los colores entre sí que están en la paleta y luego aplicas eso en la uña. Entonces comienzas a difuminar en los mismos patrones y te vas a dar cuenta que el degradado ya tiene una diferencia de intensidad de la mitad izquierda a la mitad derecha de la uña donde yo lo apliqué. Una vez que terminas entonces con el difuminado un poco más intenso, polimerizas en la lámpara y puedes añadir otras capas recargando la esponja con los colores que están en tu paleta. Ya no necesitas agregar más colores en la uña como lo hacíamos anteriormente. Recuerda que el gel paint es más pigmentado que un esmalte en gel, por lo que dejará más color en la uña, intensificando el degradado. Luego vas a finalizar con 2 capas de top coat y aquí puedes ver que mi último top coat tiene un poco de shimmer. Y le da un acabado muy bonito. Entonces, para resumir, respecto a la esponja te recomiendo
Usar la cara interna de la esponja para que el esmalte no se resbale con el borde encerado que viene sellado por manufactura. Realizar un corte derecho en la esponja y que ésta tenga el mismo largo que la uña con la que trabajas, para que no queden marcas de un color en el difuminado. Te recomiendo también preparar la esponja, siempre remover las pelusas o partes sueltas antes de empezar a difuminar. Es vital seguir el patrón de movimiento de difuminado. Los toques que das en la uña, recuerda que deben ser suaves para no dejar tan marcada la esponja en el degradado. Y opcional, puedes crear un arco en la esponja respecto al arco que tiene la uña y así obtener un mejor calce para mejores resultados. Por supuesto, no recomiendo lo opuesto. No recomiendo usar el borde externo de la esponja, realizar cortes irregulares, trabajar con una esponja más corta o más larga que la uña, usar la esponja sin preparar, no usar ningún patrón de movimientos y dar toques con mucha presión en la uña. Por otro lado, respecto a la aplicación de los colores, sí te recomiendo usar esmaltes pigmentados, preferentemente de la misma marca, para que no haya incompatibilidad de ingredientes y viscosidades. Usar colores de transición para obtener difuminados mejor logrados. Agregar una base blanca a degradés de tonos claros. Siempre remover las pelusas o partículas que quedaron en tu uña difuminada y luego repasarla con la esponja antes de polimerizar. Cubrir toda la uña con polímero transparente. Sacudir completamente el acrílico suelto luego de polimerizar. Opcional, aplicar 3 a 4 capas de esmalte si deseas mayor intensidad de los colores. Y por supuesto, finalizar con 2 capas de top coat. Nuevamente, no recomiendo lo opuesto, que sería usar fórmulas híbridas de esmalte, o sea que no son 100% gel. Usar colores opuestos en la rueda cromática, sin transiciones. Usar tonos semi-translúcidos o muy claros directamente en la uña luego del base coat. Remover pelusas y no retocar el difuminado. No remover pelusas. Dejar partes de la uña sin polímero. Dejar restos sueltos de polímero en la uña y luego agregar otra capa de colores. Finalizar solamente con una capa de top coat. Acá les dejo algunas fotos de mis resultados. Me encantaría ver tus resultados. Si te animas a intentar esta técnica de degradado, no olvides tallarme. Eso es todo. Les mando muchas buenas energías y el mayor de los éxitos en sus resultados. No olvides darle like a este video y suscribirte si te gusta el tipo de contenido de mi canal.